para... Ok, todos ven allí la pantalla de documento de Word. Sí se ve, ¿no? Ok, chévere. Fíjense, esta sección del documento, un documento bastante extenso, pero esta sección se concentra en lo que es la definición de los componentes del sistema. De este tipo de instalaciones, pues acá lo vamos a ver un poco más detenimiento. Y el primero que sale siempre a la vista es lo que son las bandejas portacables. La bandeja, vieron una fotografía de lo que es la bandeja tipo malla eh, en la presentación anterior. Esta bandeja tipo malla es una bandeja muy utilizada hoy en día por su practicidad a la hora de instalar. Es una bandeja que requiere de muy pocos elementos eh, adicionales o los coloquialmente periquitos. Sí se requieren elementos para uniones, etcétera, pero es una bandeja muy modular porque tú lo que haces es trabajar con tramos rectos y luego la picas, la doblas, etcétera, etcétera. Entonces, esa bandeja que vieron, tipo malla, se le dice mucho también en obras, se le dice tipo cablo fill. Eh, esa bandeja es una bandeja muy utilizada hoy en día en las construcciones. Eh, entonces, si se fijan, acá van a ver otro tipo de bandejas, porque esa no es la única, ¿no? Eh, tipo escalerilla. ¿Ok? ¿Qué es esta que van a ver acá? También la pudieron haber visto en varias de las fotos cuando les hablé de las instalaciones en cableado estructurado y el tendido en bandeja, también seguramente han podido verla, este tipo, ¿no? Que es tipo escalerilla. La diferencia entre esta y tipo malla es que esta sí tiene elementos adicionales para poder hacer como una especie de Lego. ¿Okay? Fíjense que este es el tramo recto. El tramo recto normalmente viene comercialmente de 3 metros. ¿Okay? Hay otro tipo de medidas, pero ya es algo muy particular. Eh, los elementos que les estoy diciendo para poder hacer la instalación como una especie de, son básicamente curvas y derivaciones, como la que ven acá. Esta es una derivación tipo T. Esta es una curva, lo que se llama vertical, porque no es lo mismo que ustedes tengan un tramo recto y quieran subir o bajar, o que quieran ir a la izquierda o a la derecha. Cuando se quiere ir a la izquierda o a la derecha se utiliza lo que se llama una curva horizontal, y cuando se quiere ir hacia arriba o hacia abajo se utiliza una curva vertical. ¿Ok? Se le llama 90 grados porque básicamente trata de eh, plantear un ángulo de 90 o una curva de 90 grados. Sin embargo, ellas tienen un ángulo muy light para proteger lo que se llama el radio de curvatura de los cables. Porque cuando el cable posee un radio de curvatura definido de fábrica y se dobla con un ángulo de 90 grados, literalmente, pues la chaqueta del cable empieza a sufrir daños o puede sufrir daños que a la larga van a hacer que haya problemas en la comunicación o en la transmisión de la información. Entonces, por eso es que ustedes ven que a pesar de que son elementos de 90 grados, el ángulo es algo bastante eh, light y tiene un radio de curvatura para respetar justamente y evitar que la chaqueta del cable se dañe o sufra a lo largo del tiempo de que va a estar instalado allí. ¿Okay? Entonces tienen estos tipos de derivaciones, las curvas, las T,
Esta es una X, ¿ok? Un elemento tipo X, y hay incluso hasta elementos reductores, ¿ok? No necesariamente yo voy a ir a lo largo de la misma instalación con el mismo ancho en la bandeja, ¿no? Entonces aquí se pueden observar que hay elementos, a veces hasta por temas de costo, se pueden ir trabajando estos tipos de tamaños, pero en el caso de que sea muy poca la reducción de costos, pues normalmente se utiliza el mismo ancho en toda la instalación, ¿ok? A pesar de que estos elementos existen. Entonces, tienen aquí las derivaciones y tienen un elemento de división dentro de la misma bandeja, ¿ok? En una bandeja pueden ir instaladas cables de distintas aplicaciones o distintos tipos de cables, ¿ok? La buena práctica o lo que se recomienda es que dentro de la bandeja existe un elemento de división por aplicación o por tipo de cable, pero que existe el elemento de división para hacer una instalación de forma organizada y ordenada, ¿ok? Otro accesorio muy utilizado es el accesorio para bajada de cable. Cuando yo estoy llegando a un rack o a un bastidor, como los que vieron en la presentación anterior, ¿ok? Si yo llevo cable eh, para ese bastidor, normalmente llegan muchos cables porque ese es un elemento que los concentra. Eh, Debo utilizar un elemento que me permita bajar de la bandeja respetando lo que les comentaba, el radio de curvatura de los cables, ¿ok? Imagínense que el cable baje por uno de los tramos de escalerilla que ven en la imagen, la chaqueta puede sufrir, ¿no? Entonces, tengo que utilizar un elemento como esto, que también se ve mucho en los cuartos de telecomunicaciones, para que el radio de curvatura del cable se vea respetado y no se afecte la chaqueta a lo largo de su instalación. ¿Okay? Entonces, ya tenemos derivaciones, accesorios para bajar de cable y tramo recto. Cuando yo voy a derivar de una bandeja portacable hacia un cajetín, lo conversamos la semana pasada, para un elemento terminal, ¿ok? O para un equipo de trabajo, etcétera. En la bandeja portacable yo puedo conectar una tubería, ¿sí? Porque no voy a para llevar un cable o dos cables UTP para hacer una conexión a un equipo terminal, no voy a llevar otro tramo de bandeja más. Aquí utilizo una tubería de 3/4 de pulgada o 1 pulgada, dependiendo de la cantidad de cables que se vayan a llevar para el equipo terminal. Las bandejas tienen un accesorio que permite conectar de forma correcta una tubería y poder así derivar cables por medio de esa tubería. Ese accesorio para colocar tuberías es este que están viendo acá en el documento. ¿Okay? Ellos vienen de fábrica con unos diámetros, si se quieren, comerciales, para tuberías como lo leen ahí de 3/4, 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas, es lo más común que se ve. ¿Okay? Entonces, ese accesorio se instala o se ancla en el tramo recto de bandeja y en la parte de arriba, pues, se fija para que descanse la tubería y así se conecte de forma correcta y quede fija en la bandeja. ¿Okay? Voy a ir pasando para no estar viendo mucho texto. Entonces ya vimos la bandeja, lo que es el elemento de bandeja portacable como tal. En esto también se puede profundizar muchísimo, ver muchos más accesorios, etcétera, soportería, pero es un tema de verdad muy denso como para quedarnos hoy en ese tipo de detalles. ¿Okay? Vamos a ver las cosas de una forma básica, entendiendo el propósito y entendiendo más o menos las situaciones en las que se utiliza. Entonces, el segundo elemento muy importante cuando se habla de canalizaciones, pues evidentemente es la tubería. ¿Okay? La tubería se utiliza para distribuir, como les dije,
muchas veces de una bandeja a un equipo terminal. Hay instalaciones que son netamente de tubería, ¿ok? No, es muy raro ver instalaciones en donde sean netamente, o donde se utilice netamente bandejas portacables, pero sí hay instalaciones en donde hay solamente tuberías, también por efectos de costo o por efectos de la dimensión o la magnitud de las áreas, pues no corresponde comprar o adquirir tuberías. Todo esto se analiza en la fase de diseño del proyecto para no tener que resolverlo en la obra como tal, pues. Entonces, la tubería. Las tuberías más comunes utilizadas de forma metálica son las tuberías MT. Las tuberías MT es una tubería que no tiene roscas, ¿okay? No tienen unos terminales que se enrosquen, sino que usan una especie de elementos, ya lo vamos a ver, para acoplar cada tramo de tubería, ¿okay? En los tramos de tubería también vienen comercialmente de 3 metros de largo, ¿okay? Y el diámetro pues va variando según la aplicación. Los tramos, las tuberías metálicas, a pesar de que existen curvas en el mercado, no es muy común comprarlas, sino que las tuberías normalmente se doblan en sitio cuando se requieren hacer curvas. Las curvas también deben ser algo, como les hablé de la bandeja, deben ser unas curvas que respeten el radio de curvatura de los cables, que en este caso, ¿okay? Está esta tubería EMT y está la tubería rígida que posee de fábrica un acoplador y una rosca hecha en sus extremos. ¿Okay? Ella viene, cada tramo de 3 metros viene comercialmente con una rosca de un lado hecha de fábrica y con un acople del otro lado también hecho de fábrica. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de, porque esta tubería también es más costosa que la MT, pero dependiendo del cliente y dependiendo de la instalación, podemos elegir una o la otra. Evidentemente para la que tiene la rosca, pues hay que comprar menos accesorios porque esto ya viene enroscando a medida que voy haciendo la instalación. En el caso de la MT, tengo que tomar en cuenta o sacar cuentas, perdón, de los acoples que debo utilizar según la cantidad de tramos rectos que tengo. ¿Ok? Entonces, tenemos tubería MT y tenemos tubería rígida. Y bueno, ahí está la otra tubería de la que hablamos la vez pasada, la tubería plástica o tubería PVC. Su aplicación también puede variar. No solamente el tema costo es lo único que se considera a la hora de utilizarla, pero también es muy utilizada, como le dije hoy en día, acá en Venezuela. Esta tubería viene tal cual les estoy mostrando acá. Un lado del tramo, también de 3 metros, un lado del tramo viene con una parte lisa, si se quiere, como la que ven del lado derecho, blanca, y otro lado viene como con una especie de sección un poco más ancha, ¿ok? No tiene rosca, no es una rosca, pero sí viene con una parte un poco más ancha. Adivinen para qué es esta parte más ancha. ¿Quién me responde para qué tiene una parte ancha y una parte más lisa? La cuenta de nosotros. ¿Perdón? Para que se Aló. puedan unir los tubos entre ellos. No, espérate, ya me voy a. ¿Tu máquina está prendida? Correcto, correcto. La parte ancha se acopla en la lisa y lo que se hace es armarlo como un Lego igualito cada vez que vamos haciendo una conexión por tramo. Acuérdense que esta tubería originalmente se inventó para agua, ¿ok? Entonces, se dieron cuenta después de que perfectamente se puede utilizar para transportar o trasladar cable. Pero la gran diferencia entre aplicaciones, si es para agua, esta unión se debe sellar con una soldadura para PVC. Y cuando se utiliza para cable, como no hay un agua que pase por allí que se pueda fugar,
entonces no es necesario comprar esta soldadura. Ella se acopla perfectamente y listo, y tampoco tiene que estar 100% pegada. La soldadura, como le dije, es para evitar las fugas de agua. ¿Ok? En este caso de esta tubería PVC, sí se deben comprar las curvas cuando se está instalando, porque ella no se debe doblar. ¿Ok? Otro tipo de tubería que se utiliza en construcción o en proyectos de telecomunicaciones para el cableado es la tubería flexible. ¿Okay? La tubería flexible normalmente es utilizada cuando requiero, valga la redundancia, mucha flexibilidad. ¿Okay? Eh, Cuando estamos llegando, por ejemplo, la bajada de cables que les comenté de la bandeja a un bastidor o a un rack, esa bajada de cable no necesariamente se hace desnuda, sino que se puede hacer con tubería flexible, ¿ok? Para proteger el cable. La idea es que este tipo de derivaciones o de bajadas, en este tipo de derivaciones o bajadas se siga manteniendo o protegiendo el cable. Eh, em, Otro tipo de aplicación en donde se utiliza mucho esta tubería flexible es cuando yo termino el cableado estructurado, o sea, la parte del cableado horizontal. No sé si se recuerdan que teníamos cableado horizontal y vertical. El cableado horizontal es el que iba del rack al, al equipo terminal, y el cableado vertical era lo que es mi backbone. En el cableado horizontal, cuando lo termino, yo lo termino en una toma hembra. ¿Ok? Acuérdense de eso. ¿Ok? Termino en una toma hembra para luego utilizar un patchwork que ya viene preponchado de fábrica. Hay aplicaciones en donde termino el patchwork, o sea, termino el cableado horizontal hembra, voy a conectar el patchwork como por ejemplo en una cámara IP, ¿sí? De seguridad. Ese tramito o ese pedacito patchwork que sale entre mi toma hembra y la cámara, ese pedacito también se suele proteger con tubería metal, con tubería flexible. ¿Ok? Y la idea es que esa tubería flexible me proteja el cable y no deje un pedazo de cable desnudo. Imagínense que yo llego con mi cableado horizontal, todo bien bonito, con una tubería, o a la toma hembra, tengo mi cámara del otro lado y coloco el patchwork desnudo, descubierto, eh, me traería problemas y me traería una vulnerabilidad. Entonces, esto también se utiliza para proteger el cable, ¿sí? Eh, y por ser un patchwork, es decir, por ser algo de verdad que me debe dar cierta flexibilidad ya al final de la instalación, porque la cámara la puedo mover de sitio, etcétera. Por ser un patchwork, pues se utiliza tubería flexible ya para hacer esa interconexión. Eh, entonces, tenemos ya tubería flexible, tubería MT sin rosca, tubería metálica con rosca y tubería PVC. Este tipo de variación de, de tubería que ven abajo, una variación de tubería PVC, ¿ok? A pesar de que nos dicen ahí el material uretano, lo que sea, la idea es que esta tubería de cobre recubierto de PVC eh, PVC que viene de fábrica en tuberías metálicas, y hay una cobertura de PVC, se le suele llamar también epóxica, una pintura que se utiliza por lo menos si estamos trabajando en un ambiente como La Guaira, por decirles algo, están haciendo un proyecto allá y el cliente quiso, porque fue exigencia de él o porque consiguió una oferta, porque ya la tenía, lo que sea, quiso trabajar con tubería metálica, ¿ok? Se debe sellar la tubería o pintar con un elemento epóxico de PVC para evitar que haya corrosión y se oxide. Esto es algo muy importante a la hora de trabajar en un ambiente corrosivo, más que todo marítimo. ¿Okay? Pero
pero esto es un problema que es muy común en los proyectos. Cuando estén por normalmente en La Guaira se puede ver mucho esto, si van por allá, se fijan en elementos metálicos, se van a dar cuenta que muchos de ellos están oxidados, ¿ok? Porque esto se descuida. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer una instalación en un ambiente corrosivo o incluso en un ambiente que no necesariamente es corrosivo y no necesariamente es marítimo, pero puede ser por lo menos en donde pueda llover, en el exterior. Si tienen tubería metálica en el exterior, también se debe o comprar una tubería que viene galvanizada, y el galvanizado es un proceso que se le hace a la tubería para cubrirla y evitar corrosión de fábrica. Esto es carísimo, por cierto. O pintarla con una pintura que pueden conseguir incluso en Mercado Libre. Una pintura epóxica de PVC para evitar la corrosión. Porque así no estés en ambiente marítimo. Se llueve, le cae agua y se oxida si la tubería metálica no está protegida. Para efectos de evitarnos esto, pues también, y por tema de costo, pues lo más normal es usar tubería plástica. Pero depende también del proyecto y depende también de las condiciones del cliente. Entonces, lo que se debe hacer siempre es tener muy en cuenta todo el contexto del proyecto a la hora de decidir qué material utilizar. Ya se habrán dado cuenta que no es solo costo, no es solo requerimientos técnicos, no, es una mezcla de todo. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan que le hablaba de acople? ¿Okay? Para unir los tramos que no venían con rosca. Y este es un acople muy, muy utilizado. Yo hago una pausa para recomendarle a todos que con estos elementos, muchachos, pueden entrar en Mercado Libre y ver ustedes mismos cómo es el mundo comercial. Eso ayuda mucho para aprender de estos temas. Pueden colocar ahí mismo en Mercado Libre acople de tubería MT y van a ver un elemento tal cual el de la imagen realmente, y van a ver que el vendedor les va a ofrecer de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada, o sea, etcétera. Pero es siempre bueno que mezclen esto con el mundo comercial y se den cuenta que hay. Van a EPA, por ejemplo, y vean que en una ferretería, vean que venden, y comprueban todo esto de lo que les estoy hablando. ¿Okay? Las tuberías que tienen rosca, pues normalmente vienen de fábrica eh, ya con ambos extremos, macho y hembra, pero en el caso del MT sí se necesita este acople. ¿Okay? Siempre es bueno también que si se va a trabajar con tubería MT se tome en cuenta a la hora de hacer el diseño de forma muy delicada las cantidades. ¿Okay? Si tienen 3 tramos de tubería, tienen que estar pendientes cuántos acoples deben utilizar. Por ejemplo, si tengo 3 tramos de tubería, voy a un equipo terminal en ambos extremos. En una instalación, ¿cuántos acoples debería comprar? ¿Quién me lo responde? Correcto, Isaac. 2 acoples para esos 3 tramos. Cuántos conductores caben en una tubería. Hay una normativa y hay una serie de criterios que se deben utilizar a la hora de hacer ese cálculo, pero eso forma parte también de esta sesión y se los aclararé un poco más adelante. Pero sí se los voy a indicar. Ok, puse esto aquí. Ok. Ajá. Hay otros elementos que se llaman hubs. Voy a quedarme en los más importantes para no extenderme mucho. Este elemento hubs o conector, se le dice mucho también en el argot comercial. Este elemento se utiliza para
terminar una tubería en un cajetín, ¿ok? Porque imagínense tal cual un Lego o imagínense un rompecabezas, ¿ok? Debe haber una pieza, piensen siempre esto, debe haber una pieza que me permita hacer las cosas como debe ser y no por lo menos dejar una tubería ahí y un cajetín. Estos son los momentos en donde me cuesta no hacer la clase presencial, pero dejar una tubería y un cajetín eh, sin un elemento intermedio que me permita hacer un acople o una conexión como debe ser, es una mala práctica. Entonces, hay sus elementos para cada cosa. Y conectar una tubería en un cajetín, ¿ok? Tiene su elemento particular. Es más, déjenme abrir aquí Mercado Libre de una vez para irles mostrando cómo esto, cómo se muestra esto en el mundo comercial. Un ejemplo de la misma realidad. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí se está viendo. Ok. Fíjense, O conectores. sea, el documento, ¿no? La parte de... Se ve de el Box. documento Word. Ah, se ve el documento, perdón. Déjenme moverme para el navegador. Ok. Sí se ve ahí, ahora sí el Mercado Libre, ¿no? Ahora sí. Ok. Fíjense. Conector. ¿Se acuerdan que la tubería MT no tiene rosca, correcto? Entonces, ¿cómo fijas el tramo liso al conector o al acople? Para eso son estos tornillitos que vienen acá. ¿Ok? Y este tipo de conector es distinto al acople, es un conector como tal, valga la redundancia, porque ellos tienen una rosca. Esto que ven acá es una rosca, a pesar de que no se ve claramente. Y completo, cuando son completos, aquí le falta algo, viene como con una especie de tuerca, ¿ok? Que va en esta rosca. Ya les voy a decir para qué es esta rosca y para qué es esta tuerca. Aquí están las tuercas, ¿ves? Esos elementos que tienen como una pestañita son las tuercas y ahí ven las roscas. Entonces, voy a abrir otra página de Mercado Libre para decirles para qué son esas cajetín 4 metálico. Fíjense, este es un cajetín comúnmente de 4 pulgadas por 4 pulgadas, es una medida muy comercial, ¿ok? Y fíjense aquí en la publicación que les dice, para 3/4 y medio. 3/4 de pulgada es el diámetro de una tubería y medio es el diámetro de una tubería también. ¿Por qué vienen para 3/4 y media? Porque son estos, se les suele decir gangs a estos círculos que ven acá en cada cajetín. ¿Ok? El más grande es el de 3/4 y el más pequeño es el de media pulgada. ¿Lo ven? Porque tú le puedes entrar a un cajetín por múltiples sitios. ¿Ok? Puede ser por los lados, puede ser por atrás. Y viene una caja, una parte siempre descubierta, pero con huequitos para tornillos, para sujetar una tapa, ¿ok? O para sujetar aquel elemento en donde tú lo quieras colocar. Fíjense cómo todo viene pensado ya y listo de forma universal, ¿no? Entonces, me quedé en el conector, ¿no? Entonces, fíjense, si este conector viene de 3/4, si yo lo pido de 3/4, como dice acá la publicación, yo busco una caja que tenga un huequito de 3/4. ¿Ok? Entonces, la rosca, quito la tuerca, coloco la parte de la rosca acá y va perfectamente porque esto ya viene listo para eso. Y van a tener acá de este lado, del lado interno de la caja, la rosca y adivinen cómo la sujetan. Colocan la tuerquita de este lado y la aprietan y así el conector queda ya fijo en la caja. Entonces, ¿qué es lo que viene ya del otro lado del conector? La tubería. Y la tubería va conectada de este lado y la fijo con el tornillito este que vienen acá. Ven cómo todo tiene su forma de conectarse y cómo todo tiene
sus accesorios, ¿no? Acá fácilmente ubico la tubería y me va a aparecer porque son elementos muy comerciales. Fíjense, ¿ves? Rapidito. Tubería metálica MT 3/4 galvanizada. Aquí está. Entonces, aquí ya tienen 3 elementos para completar el Lego. Tubería que va acá y el conector que va acá. Ya por ahí pueden pasar una serie de cables. ¿Ok? Entonces, volvamos al documento. Y continuamos. Las tuberías flexibles también tienen sus conectores. ¿Ok? ¿Por qué tienen un conector particular? A pesar de que este conector que ven acá, que es de tubería flexible, es algo similar al que acabamos de ver en Mercado Libre, tiene su rosca y todo con su tuerca para el lado de la caja, tiene otro tipo de forma de entrar de la tubería. La tubería flexible es una tubería que parece una canilla de lavamano, por ejemplo, cuando hacemos esa conexión o de fregadero. Y normalmente para poder conectarle un conector, debo utilizar algo que pueda apretar. ¿Okay? No es algo rígido. Entonces, este conector tiene la salvedad en el conector. ¿Ok? Acá tenemos reductores. Esto no es muy utilizado de verdad. Conduletas. Las conduletas, la aplicación de la conduleta es, fíjense, cuando están haciendo una instalación, yo no puedo conectar o no debo conectar 50 tramos de tubería seguidos, porque a pesar de que la instalación la puedo hacer como debe ser y la tubería me queda bien instalada y todo muy chévere, luego van a hacer que el que viene después a usar su tubería que ustedes instalaron y va a tender un cable, se acuerde de su mamá. ¿Ok? Porque fíjense o imagínense en la construcción. Ya instalaron la tubería de metro, 50 tramos de 3 metros de tubería para hacer 150 metros. Y no colocaron más nada. Eso es acople tubería, acople tubería, acople tubería. ¿Cómo va a hacer el tendido la persona que se encarga de cablear? ¿Cómo va a hacer el tendido por esos 150 metros de tubería? Las va a tener que desconectar o algo va a tener que hacer para poder hacer lo que se llama el alado del cable. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la práctica recomendada? Que cada ciertos metros, normalmente cada 2 tramos, 3 tramos se puede utilizar esto, ustedes coloquen un elemento intermedio que le permita al instalador o a la persona que está tendiendo el cable poder alarlo e ir tendiéndolo a lo largo de los 150 metros. ¿Ok? Entonces, el elemento que me permite hacer eso es la conduleta. Como se pueden dar cuenta, ella tiene una tapita que le quitan y van haciendo el lado del cable y después continúan. ¿Lo ven? Pero hoy en día son muy poco utilizadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para esto se utilizan ya los mismos cajetines. Entonces, ustedes colocan de forma intermedia el cajetín, es más barato, mucho más barato que la conduleta, de hecho. Colocan el cajetín y en el mismo cajetín nos sirve para efectos de alar, hacer el alado del cable. ¿Ok? Entonces, eh, acuérdense, tramos, 3 tramos, 4 tramos de tubería, por ahí más o menos va la cosa, y les digo que es algo random porque no necesariamente los instaladores o las cuadrillas de instaladores tienen el mismo criterio siempre, pero sí funciona, ¿okay? Dependiendo también de la pericia y la habilidad del instalador. Se coloca un elemento intermedio, ¿ok? Para que se pueda
recomendable para efectos también de costos ahorita es que sea el cajetín. ¿Cuándo se utiliza la conduleta? Bueno, el cajetín no viene para ambientes externos. Es muy raro. Si están haciendo conexiones, y imagínense también ponerse a pintar unos pocos de cajetines, es algo un poco tedioso también, por dentro, por fuera, etcétera. Las conduletas sí vienen para ambientes externos. ¿Okay? Entonces, sí hay cajas para ambientes corrosivos, cajas de intemperie se llaman. Pero estas cajas son muy costosas también y son un poco complicadas de trabajar a la hora de abrirles huecos, etcétera. Es algo bastante complicado. Entonces, lo que nos podría hacer más sencilla la instalación en casos exteriores, o tubería PVC o tubería metálica con conduletas para ambientes exteriores. ¿Okay? ¿Todo bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿El óxido de una tubería afecta el funcionamiento del cable? No, no hay algo que compruebe que el óxido te va a entrar al cable, porque a pesar de que el cable es metálico, el cable está protegido por una chaqueta. ¿Ok? Entonces, no es posible que el PVC agarre, eh, la corrosión vaya pasando o agarre la chaqueta del cable, pero una tubería ya que esté tendiendo a oxidarse, pues se le abren huecos, y esos huecos o eh, esas rupturas sí te pueden afectar la chaqueta del cable como tal. En cuanto a transmisión, no, pero la chaqueta se puede cortar, se puede hacer, o sea, pueden pasar muchas cosas o pueden entrar los roedores, a pesar de que ustedes no crean en ambientes que están cerrados como plafón, techo falso, piso falso, los roedores hacen lo que les da la gana y muerden los cables, o sea, eso suele pasar. Entonces, el óxido puede abrirte la tubería y puede despegarse, puede caerse, puede caerle a alguien en la cabeza, o sea, pueden pasar muchas cosas por el óxido. ¿Okay? ¿Otras dudas? ¿Cómo se sujeta el cajetín a la bandeja? No debes tener un cajetín y una bandeja, o sea, no deberías tener que interconectar un cajetín con una bandeja. ¿Ok? Acuérdense, tubería para derivar desde las bandejas o elementos de bajada de cable. ¿Ok? Cajetín cuando estoy terminando tubería. Ahí es donde va el conector. Pero cajetín y bandeja no es una práctica que se suele hacer. De nada, Isaac. Ok, entonces si estamos claros, vamos a seguir avanzando. A ver. Ajá. Bueno, los elementos cortafuegos o los sellos son otro tema adicional. Pero se los voy a pasar rapidito porque de verdad que esto es pique y se extiende, y para efectos de empezar a ver el tema. A ver, cortafuego es como su nombre lo indica, detener la propagación del fuego, ¿sí? En un ambiente. El deber ser, y en un área con mucho riesgo, es que si tú estás pasando de un espacio a otro, perforando de un área a otra,
usted debe sellar toda opción de paso de fuego o gases en esa abertura. ¿Okay? Lo mismo pasa en el caso de una tubería. ¿Okay? Si pueden leer acá, dice en áreas clasificadas son áreas, dependiendo del espacio, existe una normativa universal que me indica qué tipo de área, en qué tipo de área estoy a la hora de hacer un proyecto. ¿Okay? Y esta clasificación básicamente se diferencia o se van diferenciando por efectos de gases que se manejen en el área, materiales delicados, etcétera. Por ejemplo, no es lo mismo un área con radiación o con gases combustibles, ¿okay? O inflamables que un área de una casa o una residencia. ¿Okay? Entonces, si es un área en donde debo evitar que los gases que trabajo en un cuarto, por ejemplo, se me escapen a otro lado y estoy en una tubería, yo debo sellar tanto la parte externa de la tubería, ¿sí? Cuando pase de un área a otra, como la parte interna, porque de nada me sirve cerrar el paso externo o la parte externa de la tubería y que los gases se me vayan por dentro. ¿Ok? Entonces, la parte externa la sello como con unas almohadillas. Hay unos elementos que se utilizan para cerrar la parte externa. ¿Okay? La parte interna tiene toda una ingeniería y algo muy bien elaborado, ¿no? Para sellar la parte interna, yo debo usar un elemento como el que ven en la pantalla, que viene con sus diámetros normales de tubería, en los dos extremos, etc. Eso es todo muy chévere. Pero tiene este elemento adicional que ven acá, que tiene como una especie de huequito, ¿ok? Con una rosca, en donde coloco una pasta, una especie de pasta profesional. Técnicamente el término es compuesto elastómero, ¿ok? Que una vez que yo tiendo el cable, abro eso, echo mi compuesto, ¿ok? Y él sella toda opción de pase de gases justo en ese punto en donde lo están echando. Y así evito que se propague tanto por dentro de mi tubo, evitar que se pasen los gases. Claro, yo evito que el gas pase porque si hay una explosión o un incendio, el incendio se va a ir por donde vaya el gas. ¿Okay? Entonces, para eso evito que se vaya el gas. No hay gas, no hay incendio. ¿Okay? Pero todo esto, muchachos, se les estoy diciendo porque mi deber es transmitirles cuál es el deber ser y cuáles son las prácticas, las mejores prácticas. Ahora, que esto se haga siempre, pues, no necesariamente. Otro elemento muy utilizado a la hora de que ustedes instalen o conecten una tubería de forma superficial a lo largo de una pared, por ejemplo, o a lo largo de un techo, es este elemento me permite fijar una tubería de una pared. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, ese es un elemento que tiene una serie de huequitos que yo puedo colocar por acá un tornillo y fijarlo en una pared con un ramplug. ¿Ok? Algo muy sencillo. Y por medio de una abrazadera, como la que ven en la imagen, yo sujeto la tubería. ¿Ok? Entonces, esto también, lástima que no pueden ir ahorita a la universidad porque haciendo un tour allá en el edificio de laboratorio se van a dar cuenta de todos estos elementos. Y con esto yo lo fijo, la dejo fijada en la pared. ¿Okay? Se utiliza mucho. Vienen en tramos rectos de 3 metros y tú los puedes picar. O sea, no vas a usar los 3 metros para fijar una tubería. O sea, los cortas y vas usando pedacitos a lo largo de toda tu instalación. Rinde mucho. Entonces se utiliza mucho.
La barra roscada es otro elemento que se utiliza para fijar tuberías, por lo menos, de un techo. Si van a un sótano, un estacionamiento, etcétera, también se van a cansar de ver. Barra roscada es una barra, literalmente, valga la redundancia, que ella es una rosca completa. ¿Okay? Y se fija en el techo, se puede fijar más que todo en el techo, porque ella es como un elemento de suspensión en donde se coloca una abrazadera de este estilo, como lo ven acá. Entonces ustedes fijan la barra en el techo con un ramplus de estos metálicos fuertes, Hilti, se les suele llamar, y colocan su abrazadera y entonces la tubería va a descansar de forma horizontal en ella. Van a ver mucho cuando se fijen en un estacionamiento o algo, van a ver mucho este elemento también. Los cajetines, ya lo hablamos, vienen de 4x2, de 4x4, de 6x4. En, en los comercios, pues, en el mundo comercial. Si hay otras medidas para aplicaciones un poco más elaboradas, pero esas son las más comunes. Caja plástica decorativa también se suele utilizar para todo lo que son los elementos de las canaletas plásticas. ¿Conocen lo que es una canaleta plástica? También se suele utilizar mucho. Deben haber incluso hasta en su casa. ¿Sí conocen lo que es la canaleta plástica? No me suena. Ok, o sea, vamos a hacer algo. Vamos a buscarla acá. Sí, exactamente, pero de forma superficial. Lo que pasa es que, ojo, la diferencia entre canaleta plástica y tubería es que la canaleta plástica es decorativa. ¿Ok? No es un elemento tan rústico como una tubería. Entonces, tú vas a poner en tu casa un cable que quieres poner superficial a juro, no vas a abrir la pared, no vas a poner una tubería porque se ve feo. Entonces usas una canaleta plástica que te permite darle un poquito de estética al asunto, ¿no? Entonces, ya la voy a buscar acá en Mercado Libre para que ustedes la vean. Fíjense, ¿ves? Canaleta plástica con su tapita, sencilla, se puede pintar, se puede... este adhesivo siempre es muy... funciona y no funciona. Lo recomendable es que le peguen un par de tornillos a eso en la pared cuando la estén instalando cada tramo. Pero es lo que se utiliza para efectos estéticos. ¿Okay? Ellas vienen de distintos tamaños. El tramo promedio es de 2 metros, no es de 3 metros como las tuberías o las bandejas, pero vienen de cualquier cantidad de tamaño, dependiendo de la cantidad de cable que van a colocar. Pero sí hay muchas muy anchas, unas muy angustias. O sea, de verdad que esto es lo que más variedad tiene en el mercado. Es de los elementos que más variedad tiene en el mercado. ¿Okay? Entonces, la canaleta plástica también tiene sus accesorios como debe ser. ¿Okay? Está el tramo recto, pero hay codos de 90 grados, hay curvas como las que les mostré de las bandejas, también existen de las canaletas. ¿Qué es lo común que ven por ahí de alguien que les instala una cosa por salir del paso? Que usa puro tramo recto. O sea, él hace la curva aquí, entonces tú ves al tipo con un exacto picando 45 grados y 45 grados en el otro, entonces eh, hace la curva, ¿no? Si están haciendo un proyecto cable, no se van a poner con ese tipo de detalle, ¿no? Pero si le están haciendo un proyecto a un cliente que el tipo les pagó plata y quieren dejar una muy buena impresión, no vayan con el exacto a picar el ángulo de 40 grados. ¿Okay? Compren accesorios. Y los accesorios existen. Vamos a ver si acá me aparece algo, porque esto ya es un poquito más específico, pero sí existen, fíjense.
Miren cómo están acá. Estas son curvas de 90, ¿ven? Ellos vienen también de su medida. Si ustedes compran una canaleta de 4 centímetros de ancho, tienen que comprar un codo para canaleta de 4 centímetros de ancho. Y hay también sus curvas de internas externas, ¿ves? Subida, bajada, por ejemplo, y codos y curvas horizontales, ¿ven? Pues todo eso tiene su pieza para hacer las cosas bien. No sé si acá me aparezca a lo mejor. Hay un accesorio que es para conectar incluso una tubería a una canaleta. Pero ya aquí es un poco rebuscada la cosa. No sé si salen por acá, pero miren que existen hasta las tipo T, ¿no? Entonces, trabajar con las mejores prácticas como debe ser es usando este tipo de cosas. Eso es lo que los va a diferenciar a ustedes de un proyecto bien hecho a un proyecto por salir del paso. Fíjense cómo está aquí, simulan hasta una pared, ¿no? Fíjense la cosa. Entonces, también tienen, vamos al documento, también tienen su canaleta plástica. A ver, Daniela había hecho una pregunta. ¿Los componentes tipo escalerilla van por las paredes o por el techo? Ok, Daniela, eso no se lo comenté, pero pues hay N cantidad de formas de fijar una bandeja. Puede ir suspendida, puede ir, o sea, la verdad es que el límite es el cielo cuando estás haciendo una conexión y claro que puede ir por la pared, claro que puede ir por el techo, claro que puede ir pegadita de la pared, claro que puede ir suspendida por una cantidad de centímetros de la pared, dependiendo del proyecto y dependiendo de la magnitud de lo que estén instalando. ¿Por qué? Porque cuando están haciendo un proyecto, acuérdense que telecomunicaciones no va sola. Va electricidad, va aire acondicionado, va agua, va muchos servicios por donde va a pasar nuestro cablecito de telecomunicaciones. Y adivinen quiénes son los negritos, no por nada de racismo, sino por tema de nuestro argot popular. Adivinen quiénes son los negritos que siempre dejan de último, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre tenemos que ver la forma de que nuestra bandeja quepa y haga vida con las demás disciplinas, ¿ok? O con los demás servicios. Entonces, siempre tenemos que ver cómo inventamos, a qué altura la ponemos, cómo me aparto de la tubería de aire acondicionado, cómo me aparto de la tubería de electricidad, no paso cerca de las luminarias. O sea, es un tema. Es un tema, entonces, este mundo es tan flexible como nosotros lo necesitamos. Y a medida que ha ido evolucionando y ha ido pasando el tiempo, pues hemos ido o se han ido fabricando más accesorios para poder hacer nuestra vida, nuestra instalación un poquito más sencilla. ¿Okay? Acuérdense que el mundo ha ido avanzando hacia eso, la practicidad a la hora de la construcción. A los clientes no les sirve que te tardes una eternidad haciendo un proyecto o haciendo una construcción. Al cliente le sirve que termines temprano. Al cliente y a la empresa o al que está haciendo la instalación. Eso es ganar, ganar. ¿Ok? Ajá. Entonces seguimos acá con el documento. Caja de conexiones, ya lo hablamos. Estos son los elementos, si bien es cierto, les hablé para sellar el paso de tubería, hay elementos para sellar también cortafuegos, el paso de, la apertura o la abertura de un paso de un área a otra de una bandeja. ¿Ok? Igualito. Hay un elemento que se coloca, él hace como una especie de marco alrededor de la bandeja y luego ese marco se sella con almohadillas, unas almohadillas que existen especialmente para evitar el paso de gases o de fuego. ¿Okay? Estos son otros elementos, pero ya para tubería. ¿Okay? Estos elementos, ven cómo ustedes hacen la abertura en la pared, la tubería va por dentro. ¿Okay? Ellos vienen de cierto diámetro dependiendo de de la tubería y hacen el sellado como debe ser. ¿Okay? 3M es una empresa que fabrica mucho esto. De hecho, es la más popular.
Acá tienen lo que son, se le llama innerduct o subductos. Esto se usa mucho también para proteger, en el caso de área externa, cuando voy con este elemento que es innerduct, que se llama innerduct. ¿Ok? Ya lo vamos a buscar acá en Mercado Libre para que lo vean. Es un elemento plástico y su objetivo es tanto darle un poco más de protección a lo que esté dentro de un ducto, como ayudar a organizar lo que vaya dentro de ese ducto también. ¿Ok? Entonces, ya se pueden dar cuenta acá, él viene unos rollos, que él se vende por rollos porque es como una especie de tubería flexible y viene corrugada. ¿Ok? Pero el uso más común que esté tendiendo fibra óptica por un ducto externo, subterráneo o interno, la práctica recomendada es que esa fibra óptica vaya dentro de un elemento como este. Usted está tendiendo 20 metros de fibra óptica, colóquele 20 metros de innerduct para que la fibra vaya dentro de ese innerduct. Protección de la fibra es lo más recomendable a la hora de hablar de infraestructura. ¿Okay? Esto viene de 1 pulgada, es el más común. El más común es comprarlo de 1 pulgada. ¿Okay? Estos son muchos elementos, pero ya esto es de la parte de canalizaciones externas subterráneas. Entonces, de verdad que ya es mucho detalle para el día de hoy. Como infraestructura de telecomunicaciones también se tienen en cuenta elementos como torres de telecomunicaciones, pero bueno, que haya elementos de canalizaciones para que ustedes sepan que todo esto se considera a la hora de un diseño. Torre autosoportada como las que pueden ver en instalaciones de radiocomunicaciones, postes, mástiles. Recuérdense que la palabra es infraestructura, no solo canalización. Bandejas, tuberías. Vamos a pasar a lo que había preguntado el profesor Pirrone de los cálculos. ¿Okay? En nuestra empresa se utiliza un criterio que es que el porcentaje de ocupación de una bandeja no debe superar el 40%. ¿Ok? No debe superar el 40% de mi sección transversal dentro de cada tubería. ¿Ok? Si yo tengo una tubería de 3/4 de pulgada, me cabe una cierta cantidad de cable bajo este criterio. ¿Cómo se calcula? Bueno, muy sencillo, con fórmulas de cálculo de área de circunferencia, etcétera, porque acuérdense que lo que me interesa, a pesar de que la tubería es un cilindro, me interesa es la sección transversal. Entonces, el Código Eléctrico Nacional, que es uno de los entes regulatorios de normativas que les hablé de las, establece unos porcentajes según la cantidad de cable, ¿sí? Nosotros nos fuimos por la parte la más estricta, ¿ok? Él dice, si vas a pasar un cable, mira, con que esté desocupada el 53% de la bandeja es suficiente, ¿no? De la tubería. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Perdón, desocupado no, ocupado. ¿Okay? ¿Qué pasa? Nosotros nos fuimos con que no excedamos el 40%. Si excedo el 40%, me puede traer problemas como cuáles. Ustedes deben haber visto o se podrían imaginar una tubería que esté full de cable, casi que su 80%. ¿Cómo hacen un tendido de un cable o un reemplazo de un cable o un control de un cable o cualquier otra aplicación que necesiten hacer si están abusando del porcentaje de ocupación de la tubería? ¿Okay? Trae mucho exceder ese, ese porcentaje y adicionalmente
me puede generar muchos problemas a la hora de la comunicación o la transmisión de la información. ¿Ok? Entonces, cálculo, muy sencillo, número de cable por área del cable. Los cables tienen su área también, ¿no? Un cable que viene propietario en el datasheet del cable. Vamos a ver si lo podemos conseguir rapidito. Yo creo que no le... al navegador. Vamos a ver si... UTP... Vamos a ver si conseguimos la hoja de datos de un cable por acá. Ok. Fíjense todos los datos que tiene una hoja de datos de un cable. Tan sencillo como esto, un cable. Entre esos datos debe estar del cable, como lo pueden ver acá. 5.6 milímetros, 0.22 pulgadas, nominal. ¿Ok? Entonces, todo esto se suele trabajar en pulgadas, muchachos. O sea, a pesar de que podemos transformar sencillamente cualquier unidad de medición, pues todo esto por el mundo comercial se suele trabajar en pulgadas. ¿Ok? Para efectos de practicidad. Entonces, vieron en el datasheet que eso es un dato que fácilmente nos da el proveedor del cable. Entonces, podemos calcular el área del cable. A ver. ¿Quién me dice? Hay una formulita por ahí que es de primaria. Si tenemos el diámetro del cable, ¿cómo calculamos su área? El área que ocupa. Correcto. Pi por R cuadrado es el área, porque acuérdense que siempre nos interesa es la sección transversal. Entonces, como tenemos el diámetro, podemos aplicar esta fórmula, que es, esto sí se vuelve un poquito denso, pero es para que tengan una idea, ¿no? Podemos aplicar esta fórmula, que es la cantidad de cables por el área de cable, que ya vimos cómo se calcula, ¿ok? Me da el área completa que yo quiero ocupar, ¿correcto? Si yo tengo la tubería, que también le puedo calcular su área porque me sé el diámetro, si lo divido me va a decir cuánto por ciento o cuánta ocupación voy a tener de mi área de la tubería, ¿ok? Claro, eso, hablando de porcentaje, pues lo multiplicamos por 100, etcétera, pero lo cierto es que divido el área que estoy utilizando, ¿sí? Entre el área de la tubería. Y ahí veo qué fragmento de mi área de la tubería voy a tener. ¿Lo ven? Por ejemplo, estoy abriendo acá la calculadora. Por ejemplo, para efectos muy prácticos. Si mi área de la tubería es 2, ¿sí? Y el área de mis cables es 1, divido el área de mis cables entre mi área de la tubería y eso me da 0,5. Si estoy trabajando en pulgadas, se van a anular, las unidades se van a anular y esto me va a dar cuánto por ciento estoy ocupando. ¿Cómo se traduce esto? La mitad del área de la tubería
Si multiplico por 100, tendré 50%, ahí tendré el porcentaje. Entonces, no es la tubería que debo usar porque no cumple con mi criterio de 40%. ¿Ok? Vamos de nuevo acá. Si se comparten cables de diferentes diámetros, pues lo que hace es área de unos tipos de cables más la suma. Sumas todas las áreas y la vuelve a dividir en la misma tubería y ver si se puede pasar. Sí puede. También yo puedo hacer el cálculo de una vez para saber cuántos cables de un mismo tipo caben en una tubería de un tipo. Repito nuevamente, cuántos cables de un mismo tipo caben en una tubería de un tipo. ¿Ok? Eso se calcula con porcentaje de ocupación por área de la tubería. ¿Ok? Es decir, cuánto de mi tubería quiero ocupar entre el área del cable. ¿Ok? No coloco toda el área de la tubería porque yo no cuento con el 100% de la tubería. Yo cuento con el 40%. Si yo divido mi 40% entre el área del cable, yo sé cuántos cables de ese tipo van a caber. ¿Ok? Ejemplo, cable UTP categoría 6. El diámetro del cable más común o muy comúnmente suele ser de 0,25 pulgadas. ¿Ok? El área de dicho cable es 0,049 pulgadas cuadradas. El área de una tubería de 1 pulgada es de 0,78 pulgadas cuadradas. ¿Okay? El porcentaje de ocupación de un cable es de 6,2% de cable de este tipo. El porcentaje de ocupación de 8 cables, ¿okay? Es de 49,9%. Entonces, 8 cables no debo usar. ¿Cuántos cables debo usar? Puedo utilizar mi formulita para saber cuántos cables puedo utilizar máximo en una tubería de 1 pulgada. Y si se fijan es porcentaje de ocupación, 40%, el área de la tubería, que es 0,785, entre el área del cable, y ahí me dice que yo puedo colocar, para respetar mi 40%, puedo colocar 6 cables. ¿Ok? De ese tipo. Ejemplo número 2, este tiene 2 tipos de cable, pero es más o menos, son más o menos la misma fórmula. ¿Ok? Y para efectos de la bandeja, el mismo caso, solo que el área de la bandeja, si la sección transversal de la tubería es una circunferencia, la sección de la transversal de la bandeja, ¿cuál sería? Correcto, un rectángulo. ¿Okay? Entonces, fácilmente se puede conseguir el área de la bandeja, base por altura, ¿okay? Y puedo hacer mi cálculo también de porcentaje de ocupación para efectos de la bandeja portacable. ¿Okay? Veamos acá. Si se supera ese 40%, ¿puede existir algún tipo de interferencia o es solo por la facilidad de orden local? No, Daniela, no. El cable como tal viene de fábrica con elementos para evitar, bien sea entrelazado, chaquetas, para evitar que haya inducción si tú colocas cables del mismo tipo. ¿Okay? Ahora, si tú colocas por lo menos un cable de alta tensión con un cable de UTP, pues bueno, ahí no va a haber porcentaje de ocupación que te salga. Pero más que todo son temas mecánicos para que no, el instalador no se acuerde de nuestra madre cuando vaya a hacer la instalación porque le compramos tubería de 1 pulgada para lanzar 10 cables. ¿Okay? Eso más o menos los criterios a la hora de diseñar canalización. Volvamos acá. Para efectos de la bandeja es lo mismo, muchachos, solo que el área de la bandeja se calcula de forma distinta.
alto 3 pulgadas. Esta es una de las bandejas más comunes que existe, 6 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de alto. Y su área es 18 pulgadas cuadradas. Entonces ahí, dependiendo del diámetro del cable, pero si usamos este mismo cable UTP categoría 6 de 0.25 pulgadas, yo puedo decir que caben 147 cables. Hasta ahí puedo trabajar la bandeja. ¿Okay? Y como les dije, por la bandeja puedo pasar varios cables, varios tipos de cables, entonces se hace el mismo cálculo. Solo que esta fórmula se convierte en una suma de varias áreas. ¿Okay? Miren, en infraestructura hay otros tipos de criterios, también muchos otros tipos de criterios también que se deben tomar en cuenta, como cálculos de requerimientos de... Cuando tú estás haciendo un diseño de telecomunicaciones y te estás concentrando en la infraestructura, tú tienes que tomar en cuenta incluso los BTU o el calor que tienes que disipar en tu cuarto de telecomunicaciones dentro de tu rack. ¿Por qué? Porque tú le tienes que decir al de aire acondicionado, mira, yo voy a necesitar aquí un aire de 18.000 BTU. ¿Ok? Porque si no, el calor, acuérdense que el calor es enemigo público número 1 de nuestros equipos activos de telecomunicaciones. Entonces, todos esos BTU se calculan por área, se calcula en un diseño de telecomunicaciones y lo hace el responsable de la infraestructura. Yo le doy muchas gracias a Dios porque fue de mis inicios en los proyectos de telecomunicaciones, fue diseñar infraestructura. Y de verdad que fue una de las formas en donde más aprendí de esto. ¿Okay? Diseñando infraestructura, antes de ponerme a trabajar sistemas de CCTV, de control de acceso, de red de datos, de lo que sea, trabajé con esto y de verdad que es una de las mejores formas de aprender. Porque este señor tiene que encargarse de poner en tono y coordinar a todo el mundo aquí. ¿Ok? Entonces, uno de los criterios que también se debe utilizar es cuántos BTU necesito del de aire acondicionado. ¿Ok? Otra cosa que también tengo que calcular, si necesito BTU del aire acondicionado, necesito volt ampere o kVA del de electricidad, porque ¿quién me va a dar la corriente para conectar mis equipos? Entonces tengo que hacer ese cálculo también, tengo que decir, mira, electricidad, necesito que me dejes un circuito acá de 2 kVA o de 1 kVA o lo que sea, para poder alimentar todo lo que voy a tener en mi rack. Todo esto, muchachos, es infraestructura de telecomunicaciones. ¿Okay? El sistema de puesta a tierra también, la puesta a tierra es muy importante porque fíjense que acabamos de hablar de elementos metálicos. Si yo no tengo un sistema de puesta a tierra bien diseñado y no tengo un rayos en el edificio bien diseñado y una malla de puesta a tierra en la base del edificio o en donde sea que la diseñe, yo puedo sufrir incluso hasta muertes del equipo de instalación o del equipo que esté trabajando en eso por descargas eléctricas. Entonces la puesta a tierra es algo muy importante. Hay dos tipos de tierra que se trabajan. La tierra que me afecta, la puesta a tierra de los chasis o de los elementos de los caparazones de los equipos en donde entra la tubería, la bandeja, hasta los mismos racks. Y está la tierra que me afecta el funcionamiento de los equipos. Si ustedes se fijan, cuando están conectando un equipo, tienen las dos fases y el neutro, ¿ok? Y si esa puesta a tierra también está mal diseñada o no existe, alguna descarga no me va a causar ningún daño desde el punto de vista físico a una persona, pero sí me puede causar un daño al equipo interno. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta también la puesta a tierra a la hora de la infraestructura de telecomunicaciones. Hay una serie de cosas que se deben tomar en cuenta cuando se hace un proyecto hablando de infraestructura. Pero para efectos de aprendizaje, como les comenté con cableado estructurado, es bueno que conozcan los componentes iniciales, los criterios básicos de diseño que se toman en cuenta a la hora de empezar
con elegir una tubería, un tipo de tubería, un diámetro de tubería, una bandeja, cuándo la utilizo, cómo la utilizo, etc. Entonces, para efectos de infraestructura, muchachos, llegamos acá hasta hoy. Con gusto les aclaro todas las dudas que tengan. Tengo que resolver el temita de la presentación para poder enviársela, pero como también he estado aquí complicado con la conexión con la oficina, pues no he podido entrar allá al servidor. Pero eso es lo que tenía para hoy, y mezclado con cableado estructurado, pues ya se pueden dar cuenta cómo cobra sentido la cosa, ¿no? Ya no estoy solo hablando de cables, sino que ya sé cómo y dónde lo debo colocar a la hora de hacer un proyecto nuevo. Entonces, fíjense que todo como va cobrando sentido y cómo voy ya teniendo una idea un poco más clara de lo que es un proyecto, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, comentario, lo que gusten, se los puedo aclarar por acá aprovechando. No, exacto. Eso es para efectos de cada disciplina, ¿ok? Y a nosotros nos compete lo que es equipos de telecomunicación, ¿ok? La alimentación o los requerimientos de alimentación de los equipos de aire acondicionado, que muchas veces son centralizados, de hecho, ¿no? Rara vez tú tienes un equipo de aire acondicionado local, a menos que se te haya saltado o te hayas pasado algo por alto. Pero todo eso se coordina con el de aire acondicionado, que en el argot de proyecto interdisciplinario se le llama instalaciones mecánicas. Así se le llama a los que instalan aire acondicionado. De nada. ¿Otra pregunta? ¿Dudas? Espero que no sea porque, porque no les logré transmitir las cosas y quedaron con mucho dudas. Ok. Bueno, no sé, profe, si, si usted tiene algún comentario adicional o quiere incorporar algo ya, Bueno, Andrés, pero la verdad tiene que la hubo un palabra. pedazo de la charla un ¿Perdón? pedazo de la charla que me perdí. Estuve fuera, no por mi voluntad, sino porque hubo problemas eléctricos por aquí. Logré reingresar y Ah, estoy aquí. claro, Sí, bueno, con razón yo vi unas solicitudes para entrar que las estaba aprobando yo, entonces yo le daba ahí sí, es que yo te el acceso. nombré este, co- codirector justamente por si acaso, y bueno, menos Sí, mal que pudiste. Entonces, sí. bueno, mira, si no hay otras preguntas, te diré que tu presentación, la que estaba bastante buena y bastante chévere, por cierto. O sea que si quieres sacarlo y mandarlo en Word o en PDF, Ah, no creo que nadie se... el documento. Sí, Ok, el ok. libro de especificaciones de ustedes, de Controlca. Ah, ok, ok, no, con gusto. Con gusto se lo puedo compartir, profe, para efectos educativos siempre es práctico. Sí, la presentación anterior, me la mandaste como presentación, no como láminas. Si la puedes Ah, poner ok, en la PDF, necesitan. Ok, 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 si la pones en PDF también, yo lo subo. ok. Yo se la paso en Lo, lámina que- para lo que que lo tengan. sí te puedo decir que puse en el canal de YouTube de la escuela fue el video de la charla, que es lo que pienso hacer con esta charla. Ok, no, no. Bienvenido. Ojalá sea de utilidad. No, no es Bueno, primera vez que yo lo soy tan dejo ahí, famoso. Ah, yo lo dejo ahí y lo comparto en módulo 7 con ellos, pero queda en el canal de YouTube. no, buenísimo, profe, buenísimo. Todo lo que sea necesario para efectos educativos y más en esta situación, pues bienvenido. Yo con mucho gusto lo que se pueda. Más bien, gracias nuevamente
por haberme considerado y haberme invitado para transmitir estos poquitos conocimientos que he ido aprendiendo. No, bueno, es que algunas cosas se ven sencillas, que no es fácil de explicar. No, no es fácil, Pero, porque pero es si tú algo no que cumples todo, imagínate. ¿no? Y si tú no cumples las normas que tú has estado explicando, después hay una serie de problemas que se presentan que son independientemente de que el equipo sea de la marca, aunque sea la marca que no falla nunca. No, nos han pasado casos que hemos tenido afortunadamente que resolver nosotros y no gracias a nosotros, porque bueno, Control ya es una empresa que tiene más de 40 años diseñando proyectos, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido que apagarle fuego a los clientes que se han ido por unas opciones, otras opciones, llamémoslo así, que no toman en cuenta o que no son tan previsivas a la hora de hacer un diseño. eh, y ahí es donde vienen los problemas a la hora de hacer una construcción o de trabajar en una obra o de poner en funcionamiento un sistema o unos sistemas de telecomunicaciones. Pero ya se dan cuenta que esto empieza desde la tubería que vas a elegir. Ahí empieza todo. Hay una serie de ingeniería de telecomunicaciones en cada sistema, cada cálculo, cada cosa en red de datos, STB, lo que ustedes quieran, pero todo empieza acá. Y este trabajo justamente, que yo se los digo por experiencia propia, porque así empecé, este trabajo de canalizaciones y de infraestructura es uno de los más bonitos que existe a la hora de hacer un proyecto, tanto interdisciplinario como intersistema dentro de la misma área de las telecomunicaciones, porque coordina a los distintos encargados de los sistemas de telecomunicaciones como a los distintos encargados de las otras disciplinas del proyecto, como ya pudieron haber visto electricidad, mecánica, etc. Entonces es un área muy bonita, de verdad que sí. Vale la pena, a pesar de que no son tópicos técnicos como tal, como los que nos gustan, que de cable, conexiones, comandos, etc. Es algo muy importante en el área de las telecomunicaciones y en el área de proyectos. Es algo bastante importante. Y eso que no conversamos, y tú lo mencionaste, la herramienta que están usando ahora para coordinar, hacer los diseños espaciales, lo que parece AutoCAD, ¿cómo se llama? Ah, eso es BIM, Building Information Modeling, que se utiliza, donde se utiliza el Revit más que todo, es uno de los software más Es red. utilizados, pero se han utilizado muchos software, ¿no? Inelectra como tal, que es una de las empresas más grandes en proyectos de ingeniería, eh, ha utilizado una serie de herramientas que, bueno, una más pesada que otra, unas más caras que otras. El Revit parece que se está llevando toda la atención hoy en día para esta onda de BIM, ¿ok? Pero lo importante de estas herramientas es el uso que se les da. La idea es que haya una bonita coordinación entre todos, una coordinación homogénea. La idea de estos software es hacer una maqueta en donde cada quien ponga su granito de arena y su diseño y que podamos ver antes de ir a poner la torta en la obra y en la construcción, poner la torta todas las veces que sean necesarias en un software y así podernos coordinar y evitar la mayor cantidad de pérdida de tiempo y dinero a la hora de hacer un proyecto multidisciplinar. Ese es el objetivo y empieza por acá, empieza por los temas de canalizaciones y canalizaciones. eh, Telecomunicaciones no es la única que maneja canalizaciones. Básicamente todas las disciplinas tienen sus canalizaciones y su soportería. Así que todo empieza allá. Bueno, entonces, si no hay preguntas, despedimos al profesor Rapazo hasta alguna próxima oportunidad. Y bueno, en lo que el video esté, yo lo monto en el canal YouTube y lo comparto con un enlace a través del módulo 7 para los que quieran volverlo a ver o los que quieran verlo con más detalle, alguna parte específica. Excelente. Nuevamente, Andrés, muchísimas gracias. A a todos ustedes también, muchachos. Gracias por haber asistido. Tendremos más conferencias. Voy a tratar, depende de los temas. Estoy pensando en lo difícil. Hay temas y temas, entonces estoy pensando en tener alguna otra más adelante. Sí.
pero orientado al tema que estemos tratando. O sea, si vamos a tratar transporte, pues hay que buscar a alguien que nos hable del transporte, no, Claro, no claro, vamos claro. a poner otra a los cables. Y si vamos a hablar de aplicaciones, pues habrá que buscar a alguien que nos hable de las aplicaciones. Exacto, exacto. Esto era ¿Ok? capa física. Estábamos en capa 1. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, Ok. nos seguimos viendo y hasta luego entonces. Gracias, A todos. profe. Y hasta Un luego. abrazo a todos.